Hola, buenas tardes, buenas noches. No sabemos exactamente la hora que será cuando transmitiremos esto. Me presento, yo soy Millaray Lobos de Academia Nómade. Estamos en este primer encuentro de mirada nómade, así le pusimos a estos encuentros que van a hacer la tentativa de entrar en diálogo con amigos, amigas, creadores y creadoras de otros puntos del planeta, con la intención de descentrar un poquito nuestra mirada y ver cómo suceden los procesos de creación de los artistas y las artistas en particular, con quienes estemos, y también un poquito de, bueno, cómo han sentido, cómo han vivido en su quehacer, lo que nos ha tocado a todos de alguna manera durante estos últimos meses, este último año. Yo estoy muy contenta de recibir como nuestro primer invitado a David Jesselson, eh, con quien tenemos una amistad larga, pero independientemente de eso es también porque es un artista que admiro mucho, que hace un trabajo muy particular que partió de una escritura biográfica, ya sea propia o rescatada de otras personas, para llevarla a un lugar ficcional de teatro. Con un tratamiento que es muy particular, de mucha familiaridad, mucha cercanía, mucha calidez con el público. Él actualmente es un artista, ha tenido mucho reconocimiento en los últimos años de la crítica, del público, de los pares también. Y paralelamente a esa alegría que siento porque esté él con nosotros, está también el hecho de que en Teatro La Memoria, con Academia Nómade, estamos haciendo una traducción en un sentido amplio de uno de sus proyectos, que son las cartas no escritas. De todas esas cositas vamos a intentar hablar ahora, pero luego de esta bienvenida a ustedes, les doy la bienvenida también, por supuesto, voy a empezar por las mujeres, a Gat, que es nuestra traductora estrella. Este primer encuentro es bastante nómade porque Agat está en Río en este momento, ¿sí? Sí, cierto. David está en París y yo estoy en Santiago. Agat, ella también tiene un recorrido bastante nómada en su vida, entonces muy lindo que estemos los tres acá. Y ella vamos a hacer un experimento de traducción, vamos a tratar de ir poniendo las cosas en un idioma y para que ella las recoge y las vaya poniendo en el otro. Eh, por supuesto, mil gracias, merci beaucoup, bienvenue David. Dice merci. Ah, t'es en silence. Après tu mettras. Ouais. Voilà, ça y est. Salut. Bonjour tout le monde. Hola a Eh, todos. Eso dice. Y vamos a partir con las preguntas. Yo pensé más o menos un recorrido eh, que por supuesto se va a ir nomadeando en el camino, va a ir seguramente descentrándose en función de lo que David también quiera compartir con nosotros. Así es que ojalá nos salga bonito, ojalá lo disfruten. Y a partir de ahora yo voy a empezar a hablar en francés también para que sea más fluida la conversación con David, y Agat nos va a ir tomando a los dos. Eso. Bon, David, alors on va essayer de faire un peu des choses un peu générales pour aller vers ton travail. Ok. Je te laisse, Agathe, si tu veux. Sí. Entonces, David, vamos a intentar empezar a conversar de algo más general para ir poco a poco hablando de tu trabajo. Et donc, l'une des premières questions qui est vraiment très générale, et quoi, mais je pense que ça peut être intéressant pour les personnes ici, au Chili, d'entendre à propos de ça, c'était de savoir
comment ce qu'on a vécu là, cette dernière année, je parle bien sûr de la pandémie, mais toutes les conséquences aussi en termes de sécurité, des peurs de l'autre, de la proximité. En quoi tout cela, tu penses que a modifié ton rapport à ton travail, qui est un travail, à mon avis, est centré quand même sur la proximité, la familiarité? David, voy a hacer una pregunta bastante general para que hablemos de tu trabajo, y creo que puede interesar a los chilenos también. Cómo lo que hemos vivido estos años y también con esa pandemia, y con ese miedo al otro, impactó tu trabajo y tu relación al otro, que es lo que se refleja mucho en tu trabajo. Alors, c'est pas évident encore de répondre parce que là, actuellement, on n'a pas encore recommencé à jouer. Disons de manière concrète, j'ai pas encore de réponse, sauf une chose. Mais je te laisse, Agathe, si tu veux. Ouais, tu peux continuer, David. Ok. En fait, il se trouve qu'au mois de juin dernier, j'ai fait une résidence d'écriture de 1 semaine euh, que je faisais pour choisir ce sur quoi j'allais travailler après. Et c'était très très difficile de faire comme d'habitude et de faire comme si je pouvais travailler sur des thématiques qui m'intéressaient avant les arrêts. Et j'ai rien réussi à faire. Et il se trouve que j'ai dû faire un tout petit spectacle de 20 minutes à la fin de cette résidence. Et en fait, j'ai fait quelque chose qui n'était pas du tout ce sur quoi j'avais prévu de travailler. Et pour le coup, c'était exclusivement un truc de rapport avec les gens, sur une toute petite histoire que j'ai adaptée de Haruki Murakami. Et c'était... Ouais. Je vais traduire. Du coup, l'histoire sur qui? J'ai pas entendu, pardon. Un texte adapté de l'auteur japonais Haruki Murakami. Okay. Entonces, no es muy fácil contestar a esa pregunta porque aún no empecé a actuar de nuevo, pero en el mes de junio pasado hice una residencia de escritura para trabajar sobre lo que iba a hacer y lo que iba a producir. Y al final no conseguí hacer mucho, pero hice algo pequeño, nada que ver con lo que iba a hacer al comienzo y muy diferente, y fue al final un pequeño espectáculo de 20 minutos sobre justamente la relación al otro y sobre un texto adaptado del escritor japonés Haruki Murakami, Haruki Murakami. Et à l'occasion de ça m'a fait que me confirmer que effectivement, je pense que c'est quelque chose que je veux continuer à tirer. C'est que je pense que plus que jamais, faire un spectacle devant des gens demande de construire une invitation et de mettre les gens dans un état qui leur permette de se sentir bien ensemble dans le même lieu. Ça peut paraître complètement basique, mais du coup, encore plus que jamais, je me suis dit qu'il fallait créer des dispositifs qui permettent d'être ensemble, de créer des communautés à l'intérieur d'un lieu et pour raconter une histoire, quoi. Mais disons que la nécessité d'être ensemble, elle apparaît encore plus forte maintenant qu'avant. Que j'ai l'impression que c'est ce qui me semble que fait la peur. La peur, elle divise, que ce soit la peur de la pandémie, de l'effondrement climatique, du terrorisme, des violences policières, des violences politiques. Elle est faite pour diviser les gens, enfin, en tout cas pour les séparer les uns des autres. Et c'est la première réaction qu'on a à la peur. Et je pense qu'il faut lutter contre cette réaction que la peur provoque et se mettre ensemble. Disons que je pense que se mettre ensemble, je pense que c'est ce que peut proposer le théâtre comme réaction à la peur, qui est une chose sur laquelle mon instinct me donne envie d'aller, quoi, de s'accrocher à l'autre, plutôt que de se dire, OK, l'autre il est dangereux, l'autre il est un danger potentiel, ou parce qu'il va me tuer, ou parce qu'il a un virus, ou parce que c'est Trump, ou parce que c'est Bolsonaro, etc., etc. Mais de faire le mouvement inverse, en fait, que ce que la peur induit, qui est de se cacher tout seul dans son terrier, quoi. Dice que justamente en esa ocasión se dio cuenta de que
realmente tenía muchas ganas de continuar a hacer proyectos con la gente y invitar a la gente a sentirse en algo colectivo, juntos, y crear también dispositivos para estar juntos y funcionar juntos, porque el miedo divide a la gente, sea la pandemia, sea el clima, sean las violencias policiales y tal, y que la primera reacción a ese miedo um, es separarse. Y al contrario, él tiene justamente ganas de luchar contra esa reacción y permitir que el teatro sea una forma de estar juntos. Et je finirai là-dessus, ça me pose un gros problème sur cette chose que je travaillais jusque-là, qui était aussi comment est-ce que l'histoire, notre histoire passée, irrigue le présent et comment est-ce qu'on hérite de ça et ce qu'on en fait. Là, il y a une telle violence du présent, il y a une telle irruption du présent que pour le moment, je trouve ça très compliqué d'y réagir créativement. Je trouve ça hyper difficile et ça me donne envie de faire des choses qui ne sont pas que de la création, ou en tout cas qui sont de la création, qui permettent, c'est Bernard Stiegler qui vient de se suicider qui dit ça, enfin qui cite ça dans son dernier livre qu'il a fait avec son collectif, et le livre s'appelle Bifurqué, de produire des œuvres dans le contexte dans lequel on est, ça demande aussi de faire quelque chose qui propose aux gens de réfléchir à des façons d'être ensemble et d'habiter le monde ensemble et d'élargir notre horizon comme spectateur. J'ai l'impression que c'est très très impérieux, quoi. Après voilà, tout ça est très théorique, il faut voir comment est-ce que ça se transforme concrètement, je ne sais pas encore. Oui, attends pour que Agathe soit Agathe, soit... parce que oui. c'est important que tu... No, dice que esto también es un problema, que lo que está pasando es que el pasado en general impacta el presente y que ahora en ese momento hay una violencia muy fuerte del presente y que es muy difícil de reaccionar frente a esa violencia de manera creativa. Y cita a Bernard Stiegler, que acaba de suicidarse y que justamente con su colectivo él propone formas de estar juntos y de pensar juntos. Sí, gracias, Agathe. Yo voy a intervenir un poquito también en español aquí y te doy el enganche, David. Continúo après. Solo para contextualizar, por si acaso, para el público en Chile, por una parte él hace alusión a Bernard Stiegler, que es un filósofo de la técnica, sobre todo de los últimos años, pero bueno, un filósofo bastante importante. Sería interesante si alguien por ahí busca, hay cosas en inglés al menos, que están publicadas, y que efectivamente es un pensador que uno dice justo desaparece en el momento en que el mundo estaba dando cuenta de manera bastante violenta de las cosas de las que él estuvo escribiendo los últimos 20 años. Entonces, bueno, ese pequeño paréntesis. Y lo otro que quería retomar también a propósito de lo que él acaba de decir, que es que, claro, por una parte está este imperativo que siente de justamente ahora que todo está hecho para acrecentar el miedo del otro, pareciera ser más urgente que nunca generar formas cuyo centro sea la proximidad con el otro. Y pienso yo que es eso lo que lo lleva a David a hacer el enlace, digamos, con que más que la cuestión de qué obra hacemos, de cómo vamos a contar lo que nos está ocurriendo, es qué tipo de relación encontramos con un público, por ejemplo, o entre pares al crear algo que nos permitan una proximidad, siendo que la violencia del presente es lo suficiente, se impone de manera suficientemente violenta, valga la redundancia, como para dejar que el pasado irrigue, que el pasado lo irrigue, ¿no? Como que en el fondo la posibilidad de que nuestra memoria colectiva, individual, se inscriba para generar procesos de creación en el presente, está ahí media como colapsada y es una tarea muy, muy, muy difícil. Resumí un poquitito que además de lo que nos iba diciendo Agathe, que yo creo que ese es como el lazo un poco entre la primera parte de lo que dijo y lo segundo.
Là, David, je faisais juste un lien un peu entre ce que tu disais d'abord et après. Euh, et oui, et alors, donc, tu étais resté sur cette histoire de à quel point est important de penser des modalités, en fait, je pense, ou oui, des protocoles, je ne sais pas, mais des modalités relationnelles qui nous permettent de retrouver cette fraternité. Et, euh, et que du coup, tu pensais moins aux créations à venir, par exemple, que à la forme dans laquelle des créations à venir pourraient avoir lieu. Oui, c'est-à-dire Et que... je sais pas, ouais. Solo, Vas-y, vas-y, Agathe. uy, no, Miaray hablaba de la importancia de lo que habló David, de pensar en modalidades de cómo relacionarse para volver a encontrar una fraternidad y también pensar tal vez menos en las formas y más en cómo, justamente cómo acercarse al otro. Et jusque-là, sans m'en apercevoir, enfin en tout cas sans le chercher de manière volontaire, il se trouve que ce que se construit depuis quelques années la compagnie, c'est aussi un rapport à créer des communautés, et que ça m'importe beaucoup de comment est-ce que dans le lieu on est des communautés. En fait, ça vient rencontrer là une grande urgence qui est que je pense que ce qu'il faut là, c'est trouver comment on fait communauté, comment on recrée des petites communautés qui pourraient redevenir grandes, mais qui vont à l'encontre, aussi paradoxal que ça puisse paraître, d'une communauté mondialisée, mondiale, qui, pensant abolir les frontières de la langue, de la distance et des cultures au sens, pas des cultures humaines, mais des cultures, tout ce que ça veut dire, animal, végétal, d'abolir les différences entre les cultures par l'hypercirculation, ça ne va pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans un moment, pour le coup, c'est pareil, c'est beaucoup ce que dit Stigler sur la question de la localité. Comment est-ce que les communautés peuvent reconstruire un rapport au territoire qu'elles habitent elles-mêmes, où que ce soit dans le monde, à Santiago, à Rio, à Paris, dans la Drôme, à Oslo, à Lisbonne, me paraît essentiel pour lutter contre l'effondrement qui est en train d'arriver. Là, c'est la pandémie, mais la pandémie, elle s'arrêtera. Par contre, ce qui est en cours de la destruction ne s'arrêtera pas. Je vais traduire David, Ouais. pardon. Que también sin buscar necesariamente me di cuenta, o sea, poco a poco la compañía en la que estoy busca cada vez más crear comunidades y encontrar cómo volver a crear pequeñas comunidades en comparación con una comunidad enorme, globalizada, que finalmente acaba con las diferencias de culturas dentro de las comunidades y cómo esas comunidades pueden volver a construirse o reconstruirse para luchar en contra del, de una Derrumbe. de una El derrumbe. decadencia, de un derrumbe, eso. Y eso sea en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, sea la pandemia o otra situación de derrumbe. Claro, también a propósito de lo del derrumbe, y también contextualizo un poco, que es verdad que el discurso sobre el derrumbe, que es la palabra de fondement, en Francia es ha estado bastante presente en la última decenia, bueno, sobre todo en los últimos años, a propósito del derrumbe ecológico, ¿no? Sobre todo. Hay autores que se han vuelto un poco como bestsellers del derrumbe, y hay también una crítica de ese derrumbismo al mismo tiempo. Aquí, y pienso en los países más periféricos, no tenemos tanto ese temor del derrumbe, porque como que las cosas ya están un poco derrumbadas, ¿no? Vivimos en países que tienen temblores, que se salen las aguas cuando llueve, entonces en Europa, sin embargo, sí hay una especie de terror del derrumbe, porque claro, son civilizaciones muy afirmadas, ¿no? Entonces, por una parte está ese como espectro, sí, ese espectro y esa como atmósfera general de que la cuestión se está derrumbando. Y, y, y claro, pienso que parte de lo que decía David también está como orientado hacia esa necesaria, y ahí esa necesaria como diplomacia entre distintos como reinos, ¿no? Reinos que están ahí como
en una... Hay una cosa bien importante que él mencionaba que tiene que ver con que como espejismo en el que hemos estado de la libre circulación, como de la comunidad universal, en realidad parece ser que en la época nos está diciendo, bueno, pensé que hay que volver un poquito a lo local también y a las prácticas locales. Él decía, sea donde sea en un pueblito, sea en París, sea... Oui, oui, Je ne veux pas dire, vas-y, excusez-moi. je pense que c'est Je très complète. important, je le précise là parce que le danger quand on parle de localité, de communauté, c'est la fermeture. C'est l'idée qu'une localité, on devient fermé sur son pays, on devient nationaliste, etc. C'est l'inverse. Une localité au sens, je pense, intéressant du terme, c'est au contraire revendiquer que, utilisant les ressources du lieu où on est, alors on peut les partager avec le monde. Mais Oui, oui. pas parce qu'il faut les vendre ou créer une richesse physique, mais qu'il faut créer une richesse du savoir et du partage du savoir. Et le savoir, ça ne veut pas dire seulement la littérature, la philosophie, les sciences humaines. Le savoir, ça veut dire le savoir-faire et ça veut dire le Oui. savoir être avec les uns et les autres. Et ça, c'est l'idée d'une localité, c'est de construire des localités ouvertes les unes aux autres, les unes par rapport aux autres, dont le but, encore une fois, n'est pas créer de la richesse qui exploite le monde, mais de la richesse qui va contre la destruction du monde. Et donc, ça peut prendre toutes les Oui. formes possibles. Dice que lo importante que hay que tomar en cuenta es que no es el peligro de la comunidad y de la localidad como algo cerrado, como cerrado hacia el mundo, sino que lo contrario es reivindicar que el uso de los recursos a través de estas comunidades tienen que ser compartidas y las riquezas del saber y del saber hacer, no sé cómo se dice eso, pero no Sí, riquezas materiales, sino que riquezas de una manera más global tienen que ser compartidas de otra manera. sí, nos vamos a ir así un poquito completando acá, Ujú. porque a mí me pasa también, perdón para la gente que escucha, pero me pasa a mí que yo me pongo como nerviosa porque quiero como seguir la conversación con David, Claro. porque por quedarse esperando, entonces, porque hay cosas efectivamente que a uno le resuenan mucho también, quiero decir, en el trabajo de uno o lo que uno intenta hacer, no sé, digo uno, no solamente yo, sino también los pares, aquí, en fin, porque, claro, él dice, claro, la cuestión del compartir, yo aquí voy a mezclar entre lo que yo creo de lo que dijo David, más una siguiente pregunta también que le quiero hacer, o sea, je vais mélanger un peu, David, entre ce que je pense de ce que tu viens de dire et aussi la prochaine, la suite du dialogue, des questions. Y es que, a lo que creo yo apuntaba es a que, ojo que cuando hablamos de lo local no queremos decir que hay que proteger una frontera interna a esa localidad, sino que la redefinición de los oficios o de los saberes locales nos pueden permitir compartir entre localidades. Y es divertido porque justamente una de las preguntas que yo le quería hacer a David tenía que ver con ese local global un poco. Porque de hecho ahora mismo, por ejemplo, estamos en una especie de circulación virtual, pero estamos en lugares distintos y mal que mal son estos medios los que nos permiten hacerlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese juego entre lo local y global? Bueno, él dice eso, que volver a un trabajo local y rescatar esta idea no solo del saber hacer obras y producir cultura y producir especies de mercadería cultural, ¿no? Producir obras y después exportarlas o importar obras, sino más bien, y aquí yo también creo que es súper importante eso y tiene que ver con eso mismo, esto va a ser esta mirada nómade, es cómo podemos compartir con otros amigos, amigas que estén haciendo cosas, amigas, no necesariamente porque sean amigos de uno, pero digo, porque estamos en esa misma frecuencia de generar comunidad desde nuestros quehaceres particulares, poniéndolos en relación. Là, David, je reprenais un peu quelques points que tu évoquais et qui, à mon avis,
pointait cette chose de comment développer effectivement des savoir-faire, des savoir-vivre. C'est joli ce qu'il dit Stiegler aussi à propos des savoir-faire, savoir-vivre et vivre ensemble. Et, et, et donc voilà comment on fait ça d'une manière locale et que la question serait de pouvoir circuler autrement entre de local à local, plus que chaque local produise quelque chose qui soit mis entre les mains, disons, des médiations qui font de ce savoir local une marchandise, en fait, qui s'exporte ou s'importe. Et là, por le coup, no sé si quieres tomar un poquito, Gato, más o menos lo dije en español, yo creo. Sí, sí, yo creo Sí, que sí. Et du coup, moi, je pense au projet qui est parmi lesquels, par exemple, il y a celui de Nina, basé sur Nina Simone, sur sa vie. Et je me rappelle qu'on avait eu cette conversation à propos de lorsque tu étais allé à New York travailler, enfin, déjà choisir les acteurs et puis travailler avec eux. Là, par exemple, on a eu déjà cette conversation un peu à propos de l'approche universelle qu'on peut avoir de certaines problématiques qu'une fois confrontés à la vision locale qu'ils ont eux-mêmes de cette problématique dont tu voulais parler, et du coup, ça s'effrite un peu, quoi. A propósito de lo que estábamos hablando antes, de lo local global, lo que le decía yo a David, que justamente en uno de sus proyectos, que es el último que está de gira, que trata sobre la vida de Nina Simone, habíamos hablado en el momento de la creación que justamente cuando estuvo en Nueva York y fue a escoger a los actores y trabajar con ellos, ahí precisamente estaba en esa encrucijada, en esa problemática de la concepción universal que uno tiene de ciertas problemáticas, en este caso era discriminatorias, por ejemplo, pero que a la hora de trabajar con los actores mismos, ellos mismos siendo afroamericanos, etcétera, ellos de alguna manera cuestionaban, bueno, ¿por qué una mirada universal viene a hablar de nosotros? Y que es un problema súper de época, en el fondo, que las apropiaciones de las historias de los que han sido marginados por la historia universal. Entonces, ¿cómo ahí se juega, por ejemplo, lo local universal? Là, ça mélange, enfin c'est différentes manières d'aborder la question de ce qui est appelé, et je pense que je dis c'est pareil, l'appropriation culturelle, de dire si tu racontes ton histoire, la connaissant, alors tu es légitime. Si quelqu'un d'autre vient la raconter, quelle légitimité il a? Ce qui est, je pense, une question. oui, Quizás, porque si sí, no, si no perdimos voy a muchos. perder muchas cosas. No, dice que eso, que las diferentes formas de abordar las cosas tiene que ver con la cuestión de apropiación cultural que también existe en Chile, que es lo que uno cuenta. Si tú cuentas tu historia, eres legítimo, y si uno cuenta tu historia, es legítimo o no. Et si on rentre derrière ce qu'il y a dans le problème de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, s'approprier la culture d'un autre, c'est nécessairement la nier. Ou en tout cas, c'est dire je la comprends, donc je la compare à quelque chose de connu, ou je la compare à quelque chose que moi j'ai connu, ou je la nivelle par le bas parce que je lui oppose de la simplicité pour pouvoir la comprendre. En fait, il y a une manière, je pense, de pouvoir rencontrer l'autre qui est d'accepter la complexité et d'accueillir la complexité parce que le vivant est complexe, l'autre est complexe, l'histoire est complexe et que malheureusement, il n'y a pas d'histoire qui est la même d'un endroit à un autre du monde. Il y a des sentiments qui sont partagés, il y a des sensations qui sont les mêmes. Mais d'où ça procède et quelles en sont les conséquences n'est jamais la même chose en fonction de l'histoire. Et évidemment, si on aborde ça par la question de la localité, pardon, vas-y Agathe. Je vais traduire, oui. No, que el problema de la apropiación cultural justamente es negar la cultura del otro. Es decir, yo entiendo la cultura del otro y entonces me disminuyo, no, la
la cuento de una manera más simple, la simplifico. Y al contrario, hay que aceptar la complejidad de la historia del otro. Son sensaciones que pueden ser comunes al escuchar una historia o al contarla, pero son historias muy diferentes y hay que entender esas diferencias y abrazarlas. Et, Claro, et- et lo une que fois es qu'on... común, C'est l'idée qu'on, si on décale la question de l'appropriation culturelle à, si on veut raconter l'histoire, une histoire qui n'est pas la nôtre, alors je pense qu'il faut le faire très très sérieusement. Et le faire sérieusement, ça veut dire aller à la rencontre sincère de l'autre. Et la rencontre sincère de l'autre, elle va forcément nous déplacer, nous décaler, nous faire dire autre chose que ce qu'on pensait pouvoir dire, nous surprendre. Et c'est la rencontre de la singularité de l'autre, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est merveilleux d'être au monde avec d'autres gens, et c'est l'altérité. Et effectivement, c'est ça qu'on a rencontré en créant ce spectacle sur Nina Simone, avec plein de problèmes, plein de questions, plein de choses encore irrésolues, encore aujourd'hui, et plein d'illusions sur le fait que moi, je pensais avoir éprouvé des peurs qui pouvaient être semblables à celles que éprouve un homme ou une femme afro-américaine, et que ça procédait des mêmes questions, ou une même fierté. Et en fait, non, c'est pas la même histoire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas la comprendre, mais j'ai comme responsabilité d'essayer d'avoir une empathie suffisamment sincère et sérieuse pour pouvoir ne pas trahir, pour ne pouvoir ne pas trahir. Juste ça. Cuenta que justamente contar la historia del otro es un asunto muy serio y hay que hacerlo de manera muy sincera. Y es lo que pasó con el proyecto sobre la vida de Nina Simón, que él tenía ilusiones, miedos de algunas historias, de cómo podía tomarse algunas historias, pero en realidad se dio cuenta de que no vivió esas historias, no puede apropiárselas, pero sí puede tener empatía con esas experiencias. Y eso es, en realidad, hacer ese trabajo de esa manera seria y sincera permite no caer en o sea, acercarse al otro y trabajar con el otro. claro, que de alguna manera, que lo mencionaba también antes, David, en la otra respuesta, que es que lo único que podemos sí compartir claramente son los afectos, las sensaciones, entonces la cuestión de la empatía, del entrar en empatía con historias que no son las propias, pasa por eso que sí tenemos en común, que son los afectos, en el fondo. Aceptando efectivamente la diversidad de nuestras historias y no pretendiendo que son las propias. C'est cette question je dirais, comme une écriture biographique décalée. C'est comme si les biographies n'étaient pas collées à la personne, aux personnes, mais en fait, ce sont des trajectoires personnelles, particulières, qui te permettent, toi, de développer un style, mais qui est un style qui n'existerait pas sans la rencontre avec cet autre. C'est ça. Ahí. No, Miaray dice que todo lo que están hablando le hace pensar al trabajo de David en general y que es como una escritura biográfica desfasada, se podría decir desfasada, porque él usa las trayectorias personales de otros que permiten crear una escritura propia. Claro, y un estilo sobre todo, que a mí me interesa harto esa cosa del estilo, porque ya lo vamos a hablar si alcanzamos un poquito después, de cómo nosotros hicimos un trabajo, un esfuerzo de traducción de un trabajo de David aquí y nos vimos enfrentados a ese tema. Si tu veux nous parler un peu de ça, ça serait super. Pour le coup, je pense que c'est un truc d'acteur. Donc J'ai l'impression que c'est un truc d'acteur d'éponge. Je ne sais pas comment tu peux traduire ça. Mais sí, dice, claro, que siente que es algo como de actor, un poco de esponja.
et que au fil du temps, je me suis mis à écrire. Évidemment, il y avait des thèmes, jusque-là, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'était des thèmes des sujets qui m'étaient importants, qui me tenaient à y que cœur. de pronto se puso a escribir, que hasta ese momento eran, bueno, cosas que le importaban. Mais en fait, j'étais toujours très, très impacté par mon sujet dans le style de ce que je lisais à propos du sujet. Quand j'écrivais En route Kadish, l'histoire de mon grand-père, je lisais des nouvelles d'Haruki Murakami. Et je voulais écrire, et en fait, sans le vouloir, j'écrivais à la manière d'Haruki Murakami. Y que en realidad, claro, lo que pasa como actor es que efectivamente no se daba cuenta de qué manera, que si quería escribir sobre algo, no se daba cuenta en qué momento eso sobre lo que quería escribir impregnaba la manera en que estaba escrito, que es lo que le pasó En cuando tout cas, estaba escribiendo. sans me le formuler, j'étais impacté par ça. Puis en fait, je pense qu'il n'y a rien d'Haruki Murakami dans la manière que j'ai eu d'écrire En route Kadish, mais c'est une transformation. Sur Dorine, d'une certaine manière, c'est la même chose. Il y a des textes entiers d'André Gortz qui me permettent d'écrire certains monologues qui sont à mi-chemin entre André Gortz et Woody Allen, dans l'hystérie obsessionnelle de se définir soi-même. Bon, et finalement, ça crée un style qui est le mien, mais qui est impacté. Après, je pense que tous les auteurs volent et sont des éponges Sí, à différents dice degrés. algo, perdón, yo te respondo un poco. Sí, dice algo que es lindo. Bueno, por una parte recuerda dos de las escrituras, una es en ruta para Cádiz, hacia Cádiz, que fue una obra a propósito de su abuelo, pero en ese momento estaba leyendo a Murakami y le parecía a él, estaba impactado porque le parecía a él que en realidad estaba absorbiendo el estilo de Murakami. No sabremos nunca si es real o no eso, pero la sensación que se tiene, y eso uno lo puede comprender como actor, que efectivamente uno tiene la sensación de estar esponjeando otras cosas. Después daba el ejemplo de Dorin, que es una obra hermosísima que hizo hace poco, que es a propósito de una carta escrita por André Gorz, que es un intelectual francés, a su mujer, y en ese momento le daba la sensación de estar escribiendo a medio camino entre Gorz y Woody Allen, sin saber muy bien en qué lugar se situaba su propia escritura. Et après, Pero il y a insisto, d'autres choses dans Dorine qui sont ni Gortz ni Woody Allen et où moi, je trouve ma voix dans por l'écriture. supuesto, claro. Mais ce que tu nommes là, Lily, est, je pense, particulièrement vrai pour les lettres non écrites. Mm, mm, Encore plus que pour En route Kadish, Dorine ou Le silence et la peur, le spectacle sur Nina Simone, où il y a là aussi une chose où je suis impacté par Nina Simone, par la manière qu'elle a parlé, par beaucoup les discours des leaders afro-américains. Mais au fond, c'est pas aussi fort que sur les lettres non écrites où, et c'est une discussion qu'on a eue, c'est la manière qu'ont les gens de me raconter l'histoire ou la lettre qu'ils voudraient écrire qui impacte de manière très très directe le style que je vais leur voler d'une certaine manière ou leur emprunter ou avoir une empathie jusqu'à dans leur manière de parler, jusqu'à des phrases qui sont les leurs. claro, Et ahí, perdón. Eh, claro, dice, sí, es verdad que en esas dos obras, en Ruta hacia Cádiz o en Dorin, y en la última que se llama El silencio y el miedo, que es aquella sobre Nina Simone, es verdad que, bueno, pueden haber por ahí otros autores y la sensación de estar como esponjeando su estilo o su escritura propiamente tal, pero evidentemente que entre medios aparece el escritor David. Dice, sin embargo, esto de lo que estamos hablando, probablemente el proyecto en donde más uno puede como situar esa tensión, esas polaridades, son en las letras, no, las cartas no escritas, que es el proyecto que además es el que hemos estado haciendo acá y del que hemos ya hablado, en donde efectivamente la particularidad del sujeto que habla hace más ambigua, no sé, ahí acá si quieres retomar un poquito, si tú anotaste, pero en todo caso, claro, que hace más problemática esa relación entre dónde está el yo que escribe, es el que percibió a ese otro, o es el que cree interpretar lo que el otro quiso decir, etcétera.
Ese proyecto que esperamos poder hacerlo el próximo año en el teatro, estaba pensado que este año David venía, de hecho, y que íbamos justamente a hacer un trabajo local, una traducción muy local con él acá, en fin, de coescritura, iba a ser como una doble traducción, en el sentido que es una traducción del proyecto, una triple traducción, porque una traducción del proyecto acá, una traducción, y que es en lo que creo yo consiste el proyecto, una traducción de la persona que a uno le relata una carta, que luego uno escribe en lugar de esa persona, entonces una traducción del otro a través de uno, y además íbamos a hacer la traducción real en que yo le iba a traducir a David lo que la persona contaba y él lo iba a escribir, y luego íbamos a ver cómo nos la arreglábamos en escena con eso. Bueno, David no pudo venir, pero nosotros decidimos, acá yo decidí que íbamos a hacer igual una etapa previa de escritura de estas cartas con un equipo de Academia Nómade, que somos yo más otros 4 escribanos de estas cartas. Hicimos los encuentros por Zoom con las personas y nos vimos efectivamente en la misma problemática de, bueno, uno escribe, ¿qué es lo que uno rescata de ese otro? Uno rescata su historia, uno rescata sus palabras, uno rescata sus ritmos, y sabiendo que de todas maneras todo eso es un juego, un gran juego de interpretación. Donc l'idée, donc ce projet-là que j'ai proposé en France il y a 3 ans déjà, ça a commencé, enfin 4 ans même, ça a commencé en 2016. Yo propuse ese proyecto hace 4 años, en 2016. Et la chose suivante, je propose aux spectateurs qui viennent dans un théâtre dans lequel je travaille Propongo de a los venir. espectadores de llegar en un teatro, en el lugar donde yo trabajo. Et la proposition est la suivante. Je dis aux spectateurs, voilà, si un jour vous avez eu envie d'écrire une lettre à quelqu'un, Y yo digo a los espectadores, si un día tuvieron ganas de escribir una carta a alguien, mais que vous ne l'avez jamais fait, pero que nunca lo hicieron, parce que vous n'avez pas réussi à l'écrire ou parce que vous avez commencé à porque l'écrire, no mais lograron escribirla, o porque vous n'êtes pas comenzaron a allé jusqu'au escribirla, bout, o porque no terminaron, vous n'avez pas réussi, vous vous êtes dit porque no finalement c'est pas la peine, lograron y dijeron, bueno, al final no lo voy a hacer, mais qu'aujourd'hui encore cette lettre vous tient très à cœur, vous avez encore envie de l'écrire, pero que hoy, hasta el día de hoy, quieren realmente redactar esa carta, venez au théâtre, vengan al teatro, on prend rendez-vous, agendemos una Tomamos una cita, vous me racontez cette lettre me cuentan esa carta pendant 35 minutes. durante 35 minutos. Moi, j'écris, je prends en note ce que vous me Yo racontez, escribo, tomo notas sobre lo que me cuentan, et ensuite vous repartez. después se van. Et pendant 3 quarts d'heure, j'écris Durante cette lettre 45 pour vous. minutos yo escribo esa carta para usted. Voilà. Et je rends tout anonyme, votre nom, le nom des protagonistes que ça Todo se lo vuelvo anónimo, los protagonistas quedan en el anonimato. Et au bout de 3 quarts d'heure, vous revenez. Y después de 45 minutos vuelven, Je vous lis cette lettre. les leo esta carta. Si elle vous plaît, je vous la donne. Vous Si les pouvez gusta, repartir se la avec. Je doy. l'imprime, Pueden irse con la carta. je vous la mets sous enveloppe et vous en faites ce que vous voulez. Pueden hacer lo que quieran con la carta. Et si elle vous plaît pas, j'efface tout et je garde aucune trace. Si no les gusta, lo borro todo y no guardo nada. Et si vous acceptez, ce soir, au théâtre, je ferai un spectacle, une Y si performance à aceptan, partir des lettres que j'ai esa écrites dans la noche en el teatro haré un espectáculo, una performance a partir de las cartas dont la que yo vôtre. escribí. Et Y si vous su n'êtes pas carta. d'accord, vous repartez avec votre lettre et j'en fais rien Si no d'autre. están de acuerdo, se van con su carta y no hago nada. Voilà. Et donc ce projet, on l'a fait un peu partout en France. El proyecto lo hicimos un poco en varios lugares de Francia On a commencé à le faire un peu ailleurs en Europe. On l'a fait en y Belgique, on va le faire en empezamos a Suisse, hacerlo en Europa, en Bélgica, en Suiza. on l'a fait aux États-Unis, à New Lo York, hicimos en en anglais, Estados en Unidos, français. en Nueva York, en Et inglés y en donc on devait le francés, faire à Santiago. y vamos a hacerlo en Santiago. Et la pandémie a fait que c'était pas possible. Pero la crisis, la pandemia hizo que no Et en funcionara. fait, ça a permis, ce que disait un peu Milly, d'expérimenter pour la première Eso fois quelque chose que je permitió voulais faire, experimentar algo que yo quería hacer, mais que j'avais pas osé, c'était de dire, pero bah, que en fait, no me había atrevido. Milly, tu écris. Ir a decir, Miara, tú escribes,
au fond, le concept, le principe El de ça concepto, el peut être principio, partagé avec un autre eso auteur, une puede autre autrice. compartirse con otro euh, autor, Et peut-être que autores. ça sera une première étape de travail qui va faire quelque chose de riche. Et Quizás Lily a eso fait, será una primera etapa de trabajo que pueda là, cette proposition à transformarse en Santiago otra pendant cosa. l'été, tout en étant en train de traduire le corpus de lettres que j'ai écrit depuis 4 ans Con eso, pour empezando a traducir el corpus de cartas que yo ya empecé a escribir desde hace Perdón, 4 años. es que sí, no, lo que está diciendo es que esa proposición de la escritura, de empezar a escribir, que es lindo, porque fue como una coincidencia inconsciente, porque David lo había pensado, que podíamos comenzar así, pero no me lo había dicho. Y yo un día lo llamo y le digo, David, ¿te parece si hago esto? Que lo hacemos por Zoom y yo invito a otra gente, porque había muchas personas que se habían inscrito. Entonces, ¿cómo iba a tomar yo a cargo 40 reuniones por Zoom? No era posible. Entonces, es bonito porque esa cosa de colectivizar y de que hubieran todavía otros escribanos más, que después los voy a mencionar a ellos porque son un equipo hermoso de personas, fue una coincidencia un poco de imaginarios, ¿no? Y lo que está diciendo ahora David es que eso además sucedió en el verano de allá, de Francia, en que justamente yo estaba al mismo tiempo traduciendo el resto de corpus de cartas ya existentes. Entonces fue como una, un crecimiento exponencial de traducciones en un mismo periodo. Eso. et voilà, et ça, moi, ça me permet de découvrir, et j'ai très envie de lire les lettres, qu'en Y fait, a mí c'est me possible. permite descubrir, Et que, en fait, ce dont je suis à peu près convaincu, c'est qu'il y a des communautés de mots, y estoy de convencido l'heure, que hay comunidades de palabras, de choses qui veulent être dites. de cosas que quieren ser Pour le coup, ça, je pense que dichas. euh, quels que soient les lieux au monde, dans le monde, je pense que les sociétés dans lesquelles on vit, disons En cualquier lugar del mundo, las ciudades en las cuales dans une vivimos grande partie du monde, occidentale en tout cas, y en la mayor enfin, parte c'est del mundo religieux ce que je vais dire, mais occidental, en tout cas, je pense que le propre de l'homme est d'avoir des non-dits et d'avoir y des, enfin, el propio del hombre es tener parfois il y a des choses qu'on ne dit pas et qu'on regrette de ne pas non avoir dit, dit. Et, Dice que palabras que no decimos, cosas que guardamos. et le fait d'avoir un autre à travers lequel, grâce auquel, à l'aide duquel on peut dire ce qui en fait avait du mal à être dit. Y el hecho de tener a otro que puede hablar lo que costaba hablar, lo que era difícil de hablar, dice finalmente si hay algo común a la humanidad es que estamos llenos de cosas no dichas. Du non dit, en francés es muy lindo porque uno dice du non dit, le non dit, ça existe comme tel. En español uno dice cosas no dichas, cosas, pero el non dit es como todo un mundo de cosas y que solamente a través del otro, a través de los otros, que eso no dicho puede llegar a Et emerger. pour le coup, pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, l'empathie, la rencontre, y eso vuelve a hablar de, me le hace soin pensar à en la essayer de empatía, rencontrer l'autre el vraiment, encuentro, bah, ça peut permettre que des choses se disent. y el encuentro permite a cosas ser dichas, a non dit ser dichos. Se Sí, puede pero decir. es claro, claro, es solo el encuentro lo que lo permite. Ujú. Et c'est à ça que je tiens beaucoup, c'est de se dire qu'en fait, des lieux de théâtre peuvent Para mí être eso es muy importante, es pensar que lugares de teatro des lieux où pueden les gens qui ser viennent voir le lugares spectacle peuvent être aussi pas seulement l'objet d'un spectacle ou les en los spectateurs, que las personas que van al teatro mais peuvent pueden venir también ser déposer quelque parte chose d'eux-mêmes pour le partager au monde. y que pueden Que, llegar con algo de ellos para compartirlo con otros. De claro, que los manière espectadores, anonyme, de manière secrète, de manière pudique, de manière. Mais que voilà, qu'il y a Anónima, quelque chose secreta, de ce qu'ils sont qui peuvent être déposés quelque part pero que una parte et de lo que partagés son avec l'autre. puede estar en otra parte y puede compartirse con otros. claro, y eso, conociendo también el trabajo que hace David, es que efectivamente, en el fondo, el rol, el lugar del espectador es particularmente activo. Bueno, en este proyecto de las cartas,
era efectivamente esta invitación que él hacía, era a espectadores que circulaban de manera más o menos regular por el teatro en ese momento. En una invitación abierta también en un contexto en el que eso ocurre mucho más que en el contexto chileno, porque puede parecer medio marciano para la gente en Chile, como gente en el teatro dando vueltas y sale, y el artista dice, bueno, ¿quién quiere escribir una carta? Pero claro, es otro contexto también. Pero el asunto importante ahí, porque creo que también es la manera en que David trata, je crois aussi, David, ta manière d'approcher les spectateurs, spectatrices, quel que soit le spectacle, en fait. Je crois que c'est une question que tu te poses d'une manière importante. Yo creo que una pregunta en su trabajo en general súper importante, que es qué tipo de relación va a establecer con el público, con los públicos, de manera que sean partícipes, no solo no solo de manera abstracta, porque sin duda siempre las obras son una co-creación, pero no en todas las obras eso es una cuestión a tratar para el autor, y yo siento que en el trabajo de David sí lo es. Entonces, creo que a eso apuntaba también, el que en realidad solamente es en el encuentro, por una parte, que puede ocurrir lo no dicho, que puede ser dicho lo no dicho, y por otra parte, los espectadores pueden ellos mismos también ser los creadores de aquello que reciben. Como que hay quizá una cosita, si nos puedes contar, así dejando las pausitas para que Agat pueda traducir con más tranquilidad. Por ejemplo, la manera en que tú acogías al público, me voy a salir de las cartas, pero la manera en que tú acogías al público en Dorine. Et dans Dorine, on invite les gens dans l'intimité du couple André et Dorine, donc on joue. Y en Dorine, nosotros invitamos a la gente en la intimidad de la pareja, a André y Dorine. Et on les invite l'heure avant laquelle ils se sont suicidés. Parce qu'à la fin de leur vie, après avoir fait publier cette lettre en 2007, ils se sont suicidés parce qu'ils ont préféré mourir los ensemble. invitamos a la hora a la hora antes en la cual se suicidaron, porque en 2007 se suicidaron juntos y Ils ont decidieron préféré, morir juntos. lui a préféré ne pas lui survivre. Il savait qu'elle allait mourir et il a préféré partir avec elle et ils sont partis ensemble. Y él sabía que su mujer iba a morir y prefirió morirse con ella y decidió morir con ella, irse Et con donc ella. on est une heure avant leur suicide et on accueille les gens à la maison, dans notre Y salon. entonces estamos a una hora del suicidio y invitamos a la gente en la casa, en su living. Et c'est l'apéro, c'est un apéritif, c'est très joyeux. Y es el apéro, tomamos algo, es un momento Aperitivo. muy alegre, perdón, el aperitivo. Et du coup, voilà, donc pour en revenir à ta question, Milly, on accueille les gens vraiment chez nous, donc on a refait un salon. Para volver a tu pregunta, Mirai, realmente invitamos a la gente en nuestra casa. Donc on boit du vin, on mange Bebemos vino, on partage des choses à comemos, manger avec le compartimos public. cosas para comer con el público. Et on commence le spectacle comme ça se passe dans une vraie fête. Y empezamos la obra como si fuera una On fiesta n'entend pas les real. conversations de tout le monde et donc Dorine est d'un côté du salon, Dorine está en un lado del living, Gort d'un autre côté du salon Gort a otro lado del living, et ils parlent chacun aux gens qui veulent bien les écouter, quoi. y cada uno habla a la gente que quiere escucharlos. Donc voilà, donc ça commence comme ça et puis les gens prennent leur verre de vin et finissent par... On invite les gens à aller s'asseoir. Y empieza así, la gente toma su copa de vino y invitamos a la gente a sentarse. Et puis on rentre petit à petit dans la fiction. Y entramos poco a poco en la ficción. Voilà. Mais je dirais que particulièrement dans Dorine, il y a un soin à l'invitation et à mettre Pero les en gens Dorine dans hay un un lieu. cuidado para la invitación y para invitar a la gente y recibir a la gente en un lugar. Je me pose cette question-là du rapport à l'autre, mais je me pose beaucoup la question de ce qu'il est possible de raconter. Me pregunto sobre la relación al otro, pero sobre todo me pregunto sobre lo que es posible contar
sobre el Pas otro. du tout, je pense qu'il ne faut rien raconter, bien au contraire, et je pense que No plus es que que jamais, il faut pienso faire du que no commun hay avec des nada que histoires. contar. Creo que tenemos muchas cosas en comunes con varias historias, Mais c'est presque inhibant, quoi. C'est presque. pero es casi no sé, Inhibidor. Donc voilà, donc inhibidor. et puis après, il se trouve que ça vient après un cycle, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un cycle, mais une Y trajectoire después llega un ciclo, o sea, una trayectoria qui aboutit avec le silence et la peur de l'histoire que, que- d'individus que dans la llega con grande el histoire. silencio y el miedo de otros individuos. Perdón, no, es que ahí yo sabía que iba a pasar eso, que es muy lindo, porque David acaba de decir, bueno, yo creo que son las cosas hermosas de la traducción y que me permiten decir que cuando David, digo, todas estas cosas que estamos hablando a la vez son muy concretas. Cuando David decía hace un rato que hay cosas no dichas o cosas que solo pueden ocurrir por el encuentro con otro, o sea, todo en realidad, yo pienso que todo en la vida, el encuentro con otra persona, planta, animal, objeto, lo que sea, si no, no nos pasa nada, pero, y que el ejercicio de la traducción, yo siento que permite que aparezcan cosas imposibles de otra manera, porque aquí lo que David está diciendo, bueno, yo creo que además para mí, esta cosa del no saber qué va a contar uno, quizás está ligada también a un cierre de ciclo o algo así, cierre de ciclo, decía él, algo así, que termina con el silencio y el silencio y el miedo es el título de la obra. No es que, no es que él estuviera diciendo que el ciclo termina con el silencio y el miedo, pero es muy lindo porque el título de la obra que él estaba sugiriendo como un cierre de ciclo es el silencio y el miedo. Y que justamente es lo que podríamos traducir como la inhibición de este presente, ¿no? Que estamos entre el silencio y el miedo. Que bueno, ¿qué más qué vamos a contar? Y como él decía, no porque no tengamos nada que contar, sino que porque lo que estamos viviendo es de una tal complejidad que hace difícil una traducción inmediata, ¿no? Où est-ce que je vais après tout ça? ¿Y a dónde voy después de todo eso? Esa es la pregunta. Avec, en fait, je pense presque trop de désir et presque trop d'envie dans le même temps, Muchos deseos al mismo tiempo y muchas ganas qui viennent pour le coup se heurter avec le présent dans lequel on est, qui est d'une telle, que chocan con el presente en el cual estamos, que qui est tellement violent et compliqué à es appréhender que muy violento y complicado de entender, De aprender. de aprender. c'est pas, il faut du temps. J'ai l'impression qu'il faut du temps. Damos tiempo. Et il se trouve, on a de la chance qu'on est dans une logique là aussi avec la compagnie. Y con la compañía tenemos suerte porque estamos en una Le lógica hasard fait bien les choses, qu'on n'est pas dans un rapport d'hyperproduction de nouvelles de choses, no hiperproducción de nuevas cosas. mais plutôt de Que no, partage de ce qu'il y a déjà. Claro, pero que no está en el proceso de compartir lo que ya existe, Et là, lo on est que dans ya hay. et on a les possibilités. On a une année où on joue tous les spectacles de la compagnie, où on les partage en France, en Europe. Et là, ce qui vient de se passer avec les lettres non écrites est une forme de partage nouvelle pour nous, à laquelle je tiens beaucoup. Y estamos en un año en el cual actuamos de nuevo todas las obras y con lo de las cartas no escritas, estamos también actuando, o sea, sí, forma compartiendo parte. nuestra obra. Claro, dice que justo en realidad, claro, que por una parte es necesario como un tiempo, el tiempo en realidad, porque antes de crear otra cosa nueva y que tienen suerte con la compañía, les Liu Ji, no, es muy difícil de traducir, pero bueno, con la En fait, compañía, ça me fait penser à une chose porque que tienen, porque tienen programado retomar bastantes obras, todas las obras en este periodo, en gira en Europa y eso, y que las cartas no escritas que se esté haciendo acá forma parte de esa lógica y que lo pone muy contento. je pense à une chose que Tiago Rodriguez, qui est le metteur en scène, auteur et comédien qui dirige le Théâtre National à Lisbonne. Y pienso en algo que dijo Tiago Rodríguez, que es el director, actor y autor
del Teatro de Lisboa et qui dirige le Théâtre National y que dirige el Teatro Nacional de de Lisboa. Lisbonne, qui dit ça souvent. On travaille ensemble. Enfin, je suis comédien pour des projets. Y nosotros trabajamos juntos, yo soy actor para algunos de sus proyectos. Et il dit souvent il y a déjà beaucoup de choses qui ont été écrites. Y a menudo dice que hay muchas cosas que ya fueron escritas. Et c'est pas simple d'avoir une bonne raison pour en rajouter une. Y que no es fácil de tener una buena razón para agregar otra Et cosa escrita. ça me fait me dire que c'est un rapport à l'humilité, c'est-à-dire que si je dois Y me rajouter hace quelque dire, chose à la masse, des choses déjà écrites sur le monde et des spectacles déjà produits au monde, faut que je sois, bon, il faut bien le penser, quoi. y me hace pensar en mi relación con lo humilde, porque si C'est que quiero répondre à ce agregar désir, algo évidemment, a todo lo que existe, tengo que pensar. il s'agit évidemment de répondre à un désir, de dire quelque chose sur le monde, mais pas Se seulement. trata de responder a un deseo de lo que se quiere decir sobre el mundo, pero no solamente. Claro, Et- no solamente pienso que hay algo que se perdió un poquito, que era no solamente porque, claro, esa cuestión de la humildad, bueno, vale la pena. Évidemment, c'est premier et qu'il faut l'écouter et le garder, et que si on n'a pas de désir d'écrire, bah, c'est pas la peine de produire quelque chose de bon. Mais si on en a, alors Que il si faut hay faire deseo grandir et realmente de travailler, escribir, il faut y aller. hay que hacerlo. Évidemment, mais moi j'ai cette chose-là en ce moment où je me dis, et c'est là où les Pero lettres yo non tengo écrites, eso en ese momento que les lettres non écrites, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Milly, sur la question du style, c'est pas seulement le style, c'est qu'en fait de para volver a re-rencontrer esa pregunta del estilo, no es solo el estilo de des gens escritura, tout le temps dans l'année avec qui on a des échanges et qui me demandent d'écrire quelque chose, en fait, ça redonne du sens, ça redonne de la nécessité y très el très hecho fort. de estar con otros y de escuchar lo que los otros tienen que Ça decir redonne du sens también, à pourquoi est-ce qu'on veut da faire du sentido spectacle, al por qué queremos hacer teatro, à quoi on sert dans un monde qui est en train de brûler. qué, qué estamos haciendo dentro de un mundo que está quemándose, qué hacemos. Et en fait, ça fait des piqûres de rappel qu'on sert à quelque chose, que Y dans eso tous nos les incendies, recuerda que al final les servimos, o sea, somos útiles il y a du théâtre, para il y a de eso. l'art qui se produit au milieu des incendies. Que hay teatro, hay arte que se está produciendo dentro de los incendios Ou en tout cas, juste à côté des incendies, et puis on s'occupe des o al incendies. lado de los incendios. Mais je veux dire, dans les pires dictatures, dans les pires crises, dans les pires En guerres, las peores dictaduras, crisis, guerras, on raconte des histoires. contamos historias. Je pense que quand on se fait bombarder dans un camp de réfugiés, Cuando où que ce soit dans le monde, bombardean en un campo de refugiados, je pense qu'il y a toujours un espace à un moment creo que hay donné siempre un espacio en un pour momento dado qu'un père ou une mère ou para un que un cousin ou padre, une una cousine ou une madre, tante prima, raconte une primo, histoire à son enfant tía, avant qu'il s'endorme. cuenta una historia a su hijo antes de dormirse. Je pense à un moment donné, entre deux bombes, entre deux famines, entre deux... Creo que en algún momento entre dos bombas, dos familias, pasa eso. Mais je pense que c'est aussi une nécessité de survie, quoi. Y creo que es una necesidad para sobrevivir, de sobrevivencia. Bon, voilà, c'est pas très révolutionnaire. Non, Mais bah, j'en sais rien. Je ne sais pas si le fait d'être révolutionnaire ou pas est l'important. L'important, c'est que Que les David choses decía que no era muy revolucionario y Miaray dice que non, no mais sabe si es bueno ser en tout cas, j'ai foi dans revolucionario o ça. no. Il n'y a pas longtemps, je lisais un truc sur Gustave Mahler Que hace poco leí algo sobre Gustav Mahler et à cette occasion-là, je voyais il y avait eu un orchestre à Auschwitz y vi qui de temps en que temps había una orquesta en Auschwitz, en el qui jouait des campo, morceaux de symphonie que a veces tocaba temas sinfónicos. absurdes. Mais Una je pense cosa aussi absurda. dans des camps de réfugiés à Calais, dans Y la jungle pienso de también en Calais, dans campos la de jungle de Calais. refugiados en Calais, en la Il y avait jungla de Calais. je ne suis pas en train de comparer Auschwitz à la jungle de Calais. No estoy comparando Auschwitz con Calais, C'est juste que je parle de claramente, situations critiques pero et de hablo de crises. situaciones críticas. Évidemment, ce ne sont pas des choses comparables. Mais à la jungle de Calais, dans des moments terribles et critiques, il y a Pero des en gens qui faisaient Calais, des en spectacles. momentos terribles,
en Afghanistan, il y a des gens qui font des spectacles pendant Y la hay gente guerre. que hace cosas en Afganistán, hay gente que hace espectáculos, Bon, obras en plena guerra. je pense que dans toutes les zones de guerre et dans toutes les zones de crise, il y a une espèce de paradoxe fou Y où on pienso que en todas continue à las zonas s'occuper de crisis, de guerra, hay una paradoja loca. loca. Ouais. Et ça donne foi en ce qu'on est en train de faire, quoi. Y da fe en lo que estamos haciendo. Sí. Antes decía que, porque, claro, con una especie de autoironía, David decía, bueno, no sé, no es muy revolucionario lo que estoy diciendo tampoco. Yo le decía, bueno, el asunto no es tanto si es revolucionario o no, si uno tiene razón o no cuando dice algo, pero que de pronto en la conversación, en el encuentro, justamente, lleguemos como a una especie de hacer sentido momentáneo, ¿no? Que es una cosa como muy antigua, creo yo, de la filosofía también, si el asunto no es tanto quién tiene la verdad, pero en algún momento algo hace sentido. Y lo pienso porque estas últimas cosas de las que habla David, eh, uno inevitablemente piensa, bueno, la realidad nuestra, la realidad chilena. O sea, aquí se siguió haciendo teatro en dictadura, lo que ahora mismo, este último año, luego del estallido, se ha seguido haciendo, la cantidad de colectivos periféricos. Ya aquí la cultura de partida es periférica, o sea, no tiene nada que ver con lo que uno puede conocer en Francia como, como entorno cultural, digamos, pero incluso dentro de esa fragilidad y precariedad con la que opera el arte en Chile, además de eso han habido en los últimos meses muchas prácticas champiñonescas, diría yo, ¿no? Como de champiñones que surgen ahí entre medio de la ruina. Hay, es muy lindo como lo decía David, que como que siempre hay necesidad de relato en el fondo, siempre hay necesidad de historia, de generar, y más en esa paradoja loca, más desquiciado parece el orden como más hegemónico del mundo, digamos, el mundo como tipo de relaciones entre las cosas, como estructuración, más pareciera ser que se hace necesario y vital generar relatos alternativos. Comment est-ce que j'imagine qu'on pourrait faire les lettres, c'est ça? Oui, oui, oui. Après, tu choisis entre les deux. Pero hizo dos preguntas. ¿Cómo David imagina hacer teatro en Chile? Y después preguntó cómo podía ser el proyecto de las cartas en Chile. Que puede elegir Claro, entre las dos preguntas. porque ya es tarde. Entonces, Ah, non, c'est trop dur. Ça mélange trop de choses. Je Es suis muy incapable, difícil porque mezcla muchas incapable cosas. de Soy dire quoi que ce soit. incapaz de decir cualquier cosa. Je suis incapable parce que ça passe par le prisme de ce que je connais de toi, Y es de notre imposible relation à nous. porque pasa por el prisma de lo que conozco de ti, de mi Donc, si tu raíz, veux, de l'image que j'ai nuestra du théâtre historia. chilien passe par Y la imagen que l'histoire tengo del teatro chileno pasa por ti. que tu m'as raconté, des projets dans lesquels tu... Donc, Por lo que tú me contaste y los ça proyectos mélange ce que que tú j'imagine me de ce que contaste. toi tu fais et de ce que les autres font au Chili. Et Y du en coup, una mezcla de lo que imagino que tú haces y que los demás hacen. non, la question que je me pose, par contre, La pregunta que me hago c'est qui va au théâtre? es ¿quién va al teatro? Et en fait, ça, c'est ce qui m'interroge le plus, Y eso es lo que me cuestiona mucho. parce que je me pose toujours la question dans les lieux, dans les pays où on va jouer quand c'est Que pas en siempre France, me pregunto en los países en los que du vamos a rapport actuar qu'a le théâtre dans la société. sobre la relación que tiene el teatro en la sociedad. Sachant que je viens d'un pays dans lequel l'État donne, Sabiendo que yo vengo de un país en el cual el Estado comparativement à da d'autres pays du monde, des moyens massifs pour que medios la culture masivos puisse continuer à exister. para que la cultura siga existiendo. Et quand bien même ça ne touche aux yeux des différents gouvernements successifs français pas assez de monde, en tout cas le Y théâtre, aunque on para dit mí que 20% des Français vont au théâtre. no hay suficiente gente que va al teatro en Francia, J'ai toujours l'impression así que qu'en fait, c'est 20%, énorme par rapport à d'autres pays dans le pero monde. siempre 20% tengo de la la sensación de que es population. enorme comparado con otros países en los Mais cuales voy et en c'est el pas un mundo. jugement de valeur, c'est que j'ai l'impression qu'on a No es déjà un cette culture-là juicio, très forte. Et pero donc, tengo la je impresión de que demande ya tenemos esa cultura muy fuerte.
qui peut se payer un Me spectacle pregunto, dans les ¿quién pays puede où je pagarse vais una jouer, où on va entrada jouer. Donc, para una obra en los países je pense qu'il n'y a donde jamais de voy a réponse actuar? équivalente, donc que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et Creo voilà. que las respuestas son Donc, j'ai siempre pas de réponse, mais distintas. je me demande. Je No suis tengo curieux. respuestas, pero me pregunto eso. Et du coup, ça me donne envie qu'on vienne et qu'on fasse le spectacle des lettres non écrites et que, Y voilà, et je m'y me dan confronte. ganas de ir a Chile para hacer ese proyecto de las cartas no escritas, para Et j'ai toujours confrontarme a l'espoir esa qu'on pregunta. ne va pas s'adresser à la même frange Y tengo intellectuelle que d'autres. esperanza de que no nos euh, vamos a dirigir a la misma El mismo rango mismo intelectual. rango qui est la même intelectual à de público Santiago que intelectual, dans l'Est parisien, que quoi. no va a ser lo J'espère mismo que en c'est pas la même. Santiago que en el este parisino. Et je suis sûr que c'est pas la même. Y estoy segura de que no es la misma. Mais du coup, La peut-être que ración toda para la... c'est pas la même. Voilà. No, Donc, mais No, du coup, no, no, no. no, confirmo. mais du coup, voilà, ça donne envie ça permet de se décentrer, de se dire, attends, j'ai l'impression que je Pero fais da une super ganas de équipe à Paris, mais descentralizarse, como ça intéresse quelqu'un à Santiago ou en fait, de saber c'est si le un Français qui interesa a se raconte alguien à en lui-même, qui fait de Santiago. l'humanisme, alors qu'en fait, il prend Oui, oui, l'argent du oui. contribuable. Ouais. C'est là où la question du local, quand Y même, ahí es quand même donde on a la besoin de pregunta se del déplacer local pour aller voir l'autre local. y de desplazarse para ver el otro local. Oui, mais c'est une énorme question qu'on se pose. Les Y instituts es una français, enorme en ce pregunta moment, que no nos hacemos. se posent la question de dire, attends, je vais faire 20 000 kilomètres. Donc, je vais avoir une empreinte carbone phénoménale pour Oui, oui, c'est faire ça. la même chose que ce que je fais chez moi. Y En es lo disant que nos à l'autre, preguntamos, regarde, hacer la culture française, miles de c'est ça. kilómetros para hacer la misma cosa en otro Je le lugar. partage et de toute façon, tu vas avoir envie, donc, tu vas avoir envie de voir la même chose. Peut-être que oui, mais ça donne envie de Quizás uno va travailler va a querer ver la otra, una de misma manière plus cosa, longue, de s'installer plus longtemps là où on va pour pouvoir savoir comment on présente ce qu'on a à présenter, quoi. pero De dire quizás qu'imagine avec, instalarse más tiempo en otro lugar para en tout entender cas, de le cómo préparer presentar en el otro lugar o preparar de manière plus profonde, de plus manera dense. más profunda. On est allé au Portugal, pour le coup, au théâtre de Dona Maria à Lisbonne, jouer Fuimos a Dorine. Portugal, en el Teatro de Lisboa, Et j'en parle souvent comme un exemple, outre le fait que c'était une expérience très forte. y hablo mucho de esa experiencia como ejemplo. Acércalo un poquito acá, porque te escucha muy lejos. Ahora sí, ahora mejor. Ahí, sí, C'est que, en gracias. fait, on est resté une semaine. Nos quedamos una semana. Il y a un éditeur portugais qui avait édité la lettre AD. Un editor Qui a portugués ressorti les lettres hizo à la l'occasion de edición notre de venue la là-bas. carta AD. On a fait toute une rencontre avec un journaliste portugais. Il y a eu Hicimos un encuentro con un periodista portugués. tout un truc qui a entouré le spectacle qui n'était pas juste on vient 2 jours, on joue et ciao, quoi. Hubo toda una cosa que rodeó el espectáculo. Fue más que Et pasar 3 certainement días que ahí. dans un monde idéal, il aurait fallu rester 15 jours. Mais Y en qu'est-ce lo que ça ideal représente, voilà. teníamos que quedarnos más tiempo. Mais ça donne l'idée, ça donne l'idée de si on va dans un lieu où on parcourt plusieurs milliers de kilomètres, Pero eso nos da una idea. Si alors il faut viajamos a otro rester, quoi. lugar mucho más lejos, hay que quedarse más tiempo. On ne peut pas continuer Sí. à se comporter comme des colons, No podemos ser como exporter leur culture dans le colonizadores, monde entier, tout en polluant, exportar la en se disant, cultura y poluindo, et en se disant, Sí, contaminando. Attends un peu, David, parce contaminando, que perdón. no, on peut pas te suivre. Sí, sí. No, él decía, claro, no podemos seguir en esa dinámica colonizadora de ir, mostrar nuestro espectaculito francés de pasadita, contaminando con una huella de carbono más o menos considerable de viaje en viaje, para tout en ir faisant des mostrar spectacles sur l'écologie. además, claro. además haciendo obras que tratan sobre ecología, digamos, que es como el colmo de... Y ahí, bueno, yo creo que estamos todos bien, bien de acuerdo. Digo, es importante que él lo diga. Là, je vais répondre un peu moi. Es importante que él lo diga porque efectivamente yo misma, estando un poco entre los dos y qué sé yo, a mí también me pasa cuando vienen obras acá y tú decís, a ver, claro, ir a dar el discurso ecologista con obras que además tuvieron presupuesto para hacerse enorme, habiendo trasladado a todo el equipo para quedarse 2 días y no hacer... Entonces,
Eso es súper importante porque creo que nos habla también de la necesidad, o sea, si recursos hay en algunos países para hacer cosas más o menos grandes, ¿por qué no destinarlas sobre todo a que sean residencias? Ya que las personas van a viajar, bueno, que haya un encuentro y una fricción. Hay un antropólogo eh, eh, brasileño, por lo demás, Eduardo Viveiro de Castro, que dice algo muy lindo, que es como, en el fondo, el malentendido es la base de la relación. Y claro, es muy bonito cuando David responde con otra pregunta. Cuando yo le digo, ¿qué te imaginas? Que es una especie de provocación, porque ¿qué se están imaginando uno? Pero bueno, ¿qué te imaginas del público, de hacer las cartas no escritas acá? Y él dice, en realidad la pregunta que me hago es, ¿quién va a ir al teatro? ¿Quién va al teatro? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tipo de encuentro es? ¿Qué tipo de mediaciones ocurren? Entonces es una hermosa pregunta. On va pas te piquer le reste de ta nuit, David. Así es que voy a decirlo en español primero y después se lo digo a él. Muchísimas gracias. Je ne sais pas si tu veux dire un dernier truc. J'ai essayé un peu de répondre à tes dernières réflexions, mais si tu veux dire quelque chose, vas-y. Et je Non, te traduis direct, Agathe. Moi, je traduis direct. non, après tout ça, j'espère qu'on arrivera à se rencontrer les uns les autres à Santiago et ailleurs dans le pays comme on voulait le faire au départ, qu'on arrive à le faire. No, yo lo que espero es que, bueno, después de esto logremos reencontrarnos en Santiago y ojalá en otras localidades también, como Et habíamos de pensado. dire que quand Y bien decir même que on a fait ça grâce à Google, Amazon et Facebook et qu'on parle avec Zoom, qui est fait par ces sí, gens-là. que el tema es que igual nos pusimos de acuerdo a través de Google y Amazon y que estamos hablando a través de Pour Zoom le y coup, pour reprendre l'idée de Stigler, cette chose est un pharmacone, c'est-à-dire c'est un poison et quelque chose en même temps qui nous permet de retomando las ideas de Bernard faire Stiegler, quelque que chose yo de además positif. de verdad les recomiendo, podemos decir que todos estos instrumentos son un farmacón, es decir, que son a la vez el remedio y el veneno. Là, en l'occurrence, ça va permettre que peut-être des hommes et des femmes de Santiago qui vous ont raconté des lettres, ces lettres, on va pouvoir les jouer à Paris. Eso quizás, ojalá así sea, va a permitir que hombres y mujeres que nos contaron sus cartas y que fueron escritas aquí, en Donc, Chile y en español, van a poder ser actuadas en Francia, en París, ojalá. donc moi, j'aime bien l'idée que voilà, il y a quelque chose qui s'est écrit là-bas, que tu as traduit et qui va pouvoir se faire, en l'occurrence même pas à Paris, mais à Redon, dans des villes plus, ce ne sont pas les capitales. Entonces, esa idea me gusta, pensar que hay cosas que se escribieron allá, es decir, aquí en Santiago, vía Zoom, y que yo traduje y que entonces las vamos a llevar, quizás ni siquiera a París, pero a Redon o a alguna localidad más pequeña, Ça, je de trouve que local en local. et c'est-à-dire que quand bien même on Eso n'arriverait es pas algo. à venir à Santiago, bah, on aura ça. On Y aura aun partagé cuando, un bout de cette parole-là, quoi. si no llegamos a viajar a Santiago, bueno, por lo menos habremos compartido un pedacito de ese tipo de palabras, de esas palabras. Y eso me parece. Ce qui peut nous permettre de continuer à critiquer Zoom tout en l'utilisant. Y eso, ¿cuál? O Qui sea, peut nous Coupé. permettre de continuer de critiquer Zoom tout en l'utilisant. Sí, eso es algo a lo que yo adhiero. De hecho, hicimos una cosita acá. Eso nos permitirá, bueno, es- ocupar Zoom, pero robarnos una parte de Zoom. Y ahí yo agregaría, claro, es sabotear un poquito, ¿no? Es la idea de sabotear porque estamos fritos, estamos en esta. Pero ¿de qué manera saboteamos un poco? Aunque Zoom no esté grabando en este momento. Bon, moi, dans ma localité, il fait nuit, No. alors je vais aller me coucher. Oui, allez, va te coucher. Oui, Bah, ça, c'est merci grave. infiniment. Agathe, merci beaucoup de t'avoir lancé, toi aussi, prendre ce Avec risque. plaisir. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. Bon, on se Muchas parle. gracias On a s'appelle demain. todos. Sí, no, on se parle vite. Y muchas gracias a todos también por escucharnos. Esperamos que haya sido de algún interés este encuentro, este primer Merci. encuentro nómade. Hasta la próxima. Ciao. Salut. Chao. À bientôt.